Enamórate de la radio reflexionando.com. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día tenemos Gálatas. El tema de Gálatas es lo que ocurre, es la exhortación de Pablo sobre el volver a la esclavitud. En este que vamos a ver en Gálatas 4, y empecemos con el capítulo 4 del 8 al 12, Pablo está reprochando a los Gálatas el despreciar la gracia de Dios que por Cristo le ha sido dada. Recuerden que lo mismo que a los Gálatas es a nosotros. Tenemos que entender lo grave que es despreciar esta gracia que Dios nos ha dado, porque no hay otra forma de entenderlo. Por eso cuando alguien me dice, no, yo por mi cuenta fui a una iglesia, transformé, dejé el mal vicio y era así, y tomé la iniciativa, yo no le creo, porque Dios dice que es por misericordia de Él, dice que es por gracia, entonces ya no es por ti. Y tenemos que saber entenderla, porque si tú lo haces por ti solo, y el Señor Jesucristo dice, nada podéis hacer sin mí. Entonces estamos yendo contra el Evangelio. Tenemos que reformular, reprogramar nuestra mente, como dice el Evangelio, renovar nuestros pensamientos cada día. Pensémonos y concentrémonos en esta llamada de atención, que es vigente para todos. Empezamos en el 4.8. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardáis los días, guardad los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vosotros medio haya sido en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. ¿Cuánta sabiduría hay en las cosas de Dios? Siempre reitero que leo cada versículo de la Biblia y encuentro demasiada sabiduría. Es una vergüenza que yo en el Evangelio, recién desde los 48 años hacia adelante, cómo rechazaba a Dios. Es increíble el grado de estupidez o locura personal para haber despreciado tanta sabiduría, tantas cosas extraordinarias de la palabra de Dios. Primero, Pablo está diciendo claro cuán indignado está de despreciar el beneficio de la gracia. Ojo, que este beneficio de la gracia no lo recibe cualquiera. Es un regalo extraordinario. Si algún hombre se quisiera comparar con el talento futbolista de Messi, fíjese que en el planeta, entre toda la humanidad, el único que tiene el talento es Messi. Y así el cantante y así el presidente son pocos. Y créanme, en mi opinión personal y analítica, es que un cristiano está sobre todo estos artistas o hombres talentosos o virtuosos en el área científica, técnica, académica, administrativa, de negocios, o futbolista, deportista, cantante. Porque la gracia que estamos recibiendo no es una gracia cualquiera, no es una gracia de forma temporal, es una gracia que nos abre las puertas a la eternidad, a vivir en el templo del Señor, a estar en las cosas de Dios. Esto es algo sin límites, algo sobrenatural, algo que supera cualquier expectativa humana. Pablo dice, bueno, ahora la naturaleza humana está siendo reprochada por Pablo, porque nuestra naturaleza humana está el despreciar la gracia
que somos ingratos con tanto beneficio. ¿Cómo podemos despreciarla? Es que cuando tenemos los ojos puestos en la naturaleza humana, pues vemos lo terrenal y dejamos de ver lo espiritual. Y primero le reprocha su ingratitud, luego pues no lo hace por odio o envidia, se justifica: oh hermanos, os le ruego encarecidamente a mí, que en nada me habéis agraviado. Miren, cuando las cosas se corrigen, cuando es esto, tenemos que entenderlo, que no hay odio, no corregimos por odio, no se corrige por envidia, porque estás superando, no, por lo contrario, para que no te pierdas. Y toda corrección siempre viene de parte de alguien que está en el tercer cielo, que es Dios. Por eso no hay odio ni envidia. Y eso tenemos que tenerlo claro. No puede alguien entrar en una postura y decir: este me corrige porque me odia, este me corrige porque me envidia. No. Tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender esto. Y ahora lo vamos a analizar todo esto de diversas formas. Primero, Pablo le recuerda su primitivo estado. ¿Ve? Dice su primitivo estado. Dice: en otro tiempo no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Le está recordando dónde empezamos todos, tratando de servir a otros dioses, tratando de servir el misticismo, a las que leen el horóscopo, o a las pitonisas, o a las cartas, o a cualquier otra cosa, a la ciencia, a la humanidad, a la filosofía. Y una vez recordado esto, que era nuestro estado natural previo a conocer a Cristo, celebra y encarece el beneficio recibido. Dice: mas ahora que habéis conocido, ¿de acuerdo? Mas ahora que habéis conocido, ¿sí? Ya habiendo conocido, le subraya el pecado que han cometido. Dice: ¿cuál es el pecado? ¿Cómo es posible que, habiendo conocido a Dios, volváis a hacer lo nuevo? Ok. ¿Cómo es que, conociendo el arrepentimiento, conociendo la misericordia de Dios, vuelvas nuevamente a recurrir a alguien, por ejemplo, para saber tu futuro? Las pitonisas, los adivinos, los horóscopos, la brujería. O cómo, conociendo a Dios, ahora pones tus manos en la ciencia, en la sabiduría humana. Por eso es el pecado. ¿Cómo es que volvéis de nuevo? ¿Cómo que regresáis? La palabra de Dios y la vida espiritual es, a los que la vivimos, es muy alta, es muy grande. Y no es de fácil acceso, porque es por revelación de Dios. Porque Dios nos la revela. ¿Qué quiere decir que nos revela? Él nos da el entendimiento y el conocimiento para comprender su palabra. Y esto no es humano. Esto no es que viene un profesor de matemáticas o historia o filosofía y te cuenta. No, no es tampoco por un pastor que te lo dijo. Es por revelación. Y la revelación es de Dios contigo. Así dice: pero cuando, como si dijera, ahora sois hijos. En este momento los cristianos somos hijos y herederos de Dios. Esa es la postura actual. Por eso no podemos regresar nuevamente al antes de conocer a Cristo. No es correcto. Por eso la exhortación, como éramos gentiles, que andábamos en tiniebla,
ignorando a Dios. Siendo infieles, servíamos a cultos diferentes de nuestra naturaleza, a la ciencia, a la humanidad, basándonos en la opinión de hombres que tienen fecha de nacimiento y que han tenido una fecha de muerte. Tal vez hemos estudiado a grandes pensadores como Aristóteles, como Platón, como Sócrates. Pero estos hombres nacieron y murieron y están muertos y son simplemente hombres. Hombres que no conocieron jamás la verdad. Hombres que están muertos. Y si han vivido sin Cristo y no han aceptado a Cristo, pues ahí quedaron. El hecho de que un hombre tenga una buena idea no quiere decir que salve nuestras vidas. No. Por eso, nosotros somos exhortados por Pablo, por decir, oye, deja después de volverse, ya antes de conocer a Dios, ahora que lo conoces, vuelves a querer serle infiel, vuelves a tu opinión, te interesa más la opinión de los hombres. ¿Cómo es posible que retrocedamos tan bajo a querer recibir la opinión de los hombres? ¿Cómo es esto? No lo entiendo. No lo entiendo cómo puede ser para una persona algo tan importante que la opinión de los hombres. ¿Cómo? No lo entiendo. Simplemente no lo logro entender. Y reitera, cuando éramos paganos o ibas en pos de los ídolos mudos. Porque en ese tiempo, como en este tiempo, y no solamente estamos hablando de que en la Iglesia Católica pues tienen sus ídolos que le llaman santos, ok, está bien, pero no tenemos que decir solamente eso. Hay un montón de gente que es evangélica y tiene otros ídolos. Cree en un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Cree en una fuerza, cree en una energía, una sensación, y es producto de la invención de tu cabeza, porque no es bíblico. ¿No entiendes que el Espíritu Santo es Dios? No puedes jugar con Él, porque no lees la Escritura y lo tienes como un ídolo a la forma de pensar tuya, a la forma de pensar de los pastores, que creen que saltar, gritar y balbucear tonterías y medias que no entienden están llenos de santidad en la tercera persona de Dios Padre Todopoderoso. Estáis cerrados. Por eso se insiste, servías a los que por naturaleza no son dioses. El Hijo de Dios no sirve en la naturaleza humana, sino que sirve de guía, porque Él dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre. No dice, he venido a hacer mi voluntad, como según la filosofía de los unitarios están enseñando erradamente, equivocadamente, porque lo están haciendo falso y mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Le están diciendo, pues, no, Él vino a hacer su voluntad. ¿Cómo que su voluntad? No, entonces, Señor Jesús, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, dice. Y ustedes quieren interpretarlo como la da gana, según su imaginación, según su fantasía, y eso es herejía. A mi modo de entender, lo hacéis mentiroso al Señor. Lo hacéis terriblemente mentiroso y distorsiones como si fuera, pero no debería rendir culto a quien le rindiera. Algunos podemos objetar cómo adoramos la carne y la humanidad de Cristo. Ok. Pero se debe contestar que aun cuando adoramos la carne, o mejor dicho, la humanidad de Cristo, lo adoramos siempre en la persona del Verbo divino, que es el Hijo de Dios. Siendo el Verbo ciertamente el supuesto divino,
He aquí que se le debe la adoración en su divina naturaleza, que es Cristo, porque Él es el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne. Quien quiera que adore a Cristo, sin error lo hace. Otro punto que tenemos que analizar de lo que Pablo está exhortando a los Gálatas, lo tenemos cuando dice: mas ahora que habéis conocido, recuerda el beneficio recibido, como si dijeras si fueras ignorantes y pecaras. Tolerar las cosas semejantes más graves que el pecado en el cristiano. Ahora conocéis a Dios, que habéis ido al conocimiento de Dios. Más gravemente pecáis que antiguamente, porque conociéndolo lo estás despreciando. Conociendo a Dios lo estás despreciando, lo estás ignorando. Por eso es más grave tu pecado hoy que antes, que digamos no lo conocías. Y que antes servías a que digamos no lo conocías. Y que antes servías a las cosas naturales por naturaleza humana, pero ahora que habéis recibido la gracia lo despreciáis y queréis volver a Dios despreciándolo totalmente. Esto es gravísimo. Y no es grave porque yo lo digo. Es grave porque conociendo a Dios, como lo desprecias, conociendo lo extraordinario. Por eso dice, si sois conocidos por Dios, porque antes de la gracia, vamos a poner una cosa, éramos humanos comunes y corrientes, y no somos conocidos por Dios, pero ahora somos conocidos por Dios porque Dios nos está regalando la gracia. Por eso es una oposición a Dios. Dejar de hacer las cosas de Dios, habiendo recibido la gracia, es Dios. Dice, porque antes todas las cosas que fueron creadas fueron conocidas del Señor. Y el término conocido significa porque ya somos imagen y semejanza de Dios, desde el punto de vista espiritual. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que responder, pero debe decir que si casualmente, para que el sentido sea este, somos conocidos de Dios. Dios hizo que nosotros lo conociéramos a Él. Semejante regalo. Dios hace que nosotros seamos conocidos por Él. Nos da el don de gracia para conocerlo, para tener la admiración. Dios existe. Dios es maravilloso. Qué extraordinario. Porque así se dice que Dios conoce en cuanto a la causa de nuestro conocimiento. Reitero, por eso dice, habéis conocido a Dios. Es una expresión verdadera, esto no es un cuento de hadas. Por eso inmediatamente corrige y explica esta enorme bendición, este enorme regalo, que somos conocidos por Dios. Somos conocidos por Dios en el sentido que Él nos permite que lo conozcamos. Por eso nos regala el don de fe, don de gracia. Y a este Dios que nadie lo ha visto jamás, el Hijo unigénito existente en el Señor Padre, que es la misma persona. Por eso Pablo está reprochando el pecado, como dice, ¿cómo es que volvéis nuevamente? ¿Cómo dejas nuevamente lo bueno por hacer lo malo? Si no lo entendéis, lo explicaré de una forma humana. ¿Cómo es posible que si Dios te regala un carro de último modelo, moderno, tú prefieras andar a pie? O no tener un carro. O tener un carro sin puertas, con cauchos malos, con un motor, no sé, de hace 200 años atrás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si en Dios estás sano y limpio, tú prefieras estar sucio?
¿Cómo es posible que antes, cuando conoces a Dios, tenemos paz y tú prefieras vivir sin paz? ¿Cómo es posible que tú, que estás invitado a la eternidad, prefieras vivir lo temporal? Es como que estar enfermo, Dios te sanó por la gracia y tú quieras volver a estar enfermo. Es de locos. Por eso Pablo subraya el pecado de ellos y muestra un peligro inminente. Por eso dice, temo por vosotros. ¿Por qué? Porque estáis perdiendo la salvación. Temo por vosotros que estáis perdiendo, dice, la salvación. El pecado cometido es para corregirnos, para salir inmediatamente, para volver a pensar, a recapacitar, a meditar, a orar y a ayunar. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Cometí un error, sí, debo corregirme. Por eso la exhortación, para dejar todo, sí, debo corregirme. Por eso la exhortación, para dejar todo, la idolatría, todo el pecado, y volvernos de nuevo al camino a la fe. Por eso reitera, dice, pero en todo caso, si tanto le gusta el pecado, pues mejor le hubiese sido, no conoció el camino de justicia, que después de conocido abandonar la ley santa. Es que es mejor, porque hay menos castigo, menos severidad. Los elementos de este mundo que son débiles, hablando de todos los elementos, conocimientos, ciencia, ejercicios que son débiles. Ejemplo, si yo quiero mantenerme completamente bien de salud, tendría que ejercitarme todos los días. Si tengo que mejorar mi lectura, tengo que leer todos los días. Son débiles. Los mundos son débiles, incapaces de subsistir por sí mismos. Tienes que entender esto. Es tan débil que la existencia acá por sí mismos son débiles. Dice Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Sin Él nada podemos hacer. Porque caeríamos cada uno si no los acogemos a Dios. Dios es el único que sustenta con su poderosa palabra. Somos tan pobres que necesitamos de Dios, sí, amén, gloria a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Los elementos de este mundo no pueden existir sin la palabra de Dios. Y queremos volver a hacer lo malo. Queremos volver a adorar cosas que no tienen sustento. Eso también lo dice Jeremías. Ni temáis las señales del cielo que temen los gentiles. Y que tales observancias a las señales y contra el culto de la religión es patente porque esa distinción de días, meses y años y tiempos se establece según los cursos del sol y la luna. Pero a nosotros nos interesan los tiempos de Dios. Nos interesa saber cuáles son las cosas que amenazan, cuáles son las cosas que nos tienen peligro. Por eso dice Pablo, tengo miedo que inútilmente haya trabajado con vosotros. ¿Por qué? Porque siguen viviendo haciendo las cosas malas. Debemos tenerlo presente y cambiar nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.